A estas alturas de la película, lo que pueda pasar con el Brexit es una auténtica adivinanza, un auténtico quebradero de cabeza, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Los 27 ya preparan planes de contingencia por si saliera el peor de los escenarios, un divorcio sin acuerdo. Pero aparte de las consecuencias políticas, económicas, jurídicas, etcétera, aquí en Visión Global nos hemos preguntado por los ciudadanos, por los españoles que residen en Londres, pero también por los británicos aquí en España. ¿Qué pasaría con ellos? Pues nos va a responder a todas esas dudas Susana Álvarez, es abogada de Legalitas. Susana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gemma. Porque a estas alturas de la película, como yo decía al principio, lo que pueda pasar con el Brexit es una auténtica adivinanza. Es casi como echar una moneda al aire y ver cómo cae. En efecto, estamos en una situación de totalmente incertidumbre. Uh-huh. Y esa incertidumbre, ¿qué consecuencias puede tener, sobre todo en el aspecto que vamos a abordar esta tarde, para los españoles que residen en el Reino Unido y los británicos que viven aquí en España? Pues, en primer lugar, y en cuanto a los españoles que residen en el Reino Unido, deberían de solicitar o pasar por un nuevo procedimiento que se va a establecer en el Reino Unido al respecto para poder seguir trabajando, estudiando o residir en el Reino Unido. Para ello deberían presentar una solicitud. Y si está llegado a buen término, estos ciudadanos podrán seguir residiendo o comenzar a residir una vez pasado el periodo transitorio que se está establecido el 31 de diciembre de 2020. El límite para presentar esta solicitud de residencia será el del 20 de junio de 2021 o el del 31 de diciembre de 2020. Estos datos todavía no son seguros, porque todo dependerá de si el Reino Unido sale o no de la Unión Europea con acuerdo de retirada o sin acuerdo de retirada, es decir, el Brexit duro o con un acuerdo. Claro, porque hasta que no sepamos exactamente cómo se va a producir esa salida, claro, todavía los interrogantes siguen estando encima de la mesa. En efecto, bueno, tenemos algunas pautas, unas bases, pero todavía hay muchos interrogantes sin resolver. Uno de ellos es pues el plazo para presentar la solicitud de residencia. En el caso de que, en este caso, cuando se presentase la solicitud de residencia y se aprobase el permiso de residencia, se prevé que existan dos tipos de permiso, uno indefinido y otro limitado. Uh-huh. Claro, porque me imagino que a Legalitas, al despacho, os habrán llegado consultas y os irán llegando más a medida que se vaya acercando ese 31 de octubre, porque habrá muchos ciudadanos españoles residentes allí en el Reino Unido que desde que salió el referéndum con ese resultado y sobre todo desde que nos vamos aproximando a ese 31 de octubre con los cambios de gobierno, con esos nuevos planes de un acuerdo o un divorcio a las bravas, claro, tendrán muchas consultas y sobre todo también mucho miedo porque no saben qué va a ser de su futuro. Quizás muchos llevan años viviendo en el Reino Unido ya casi como ciudadanos británicos y ahora todo eso puede saltar por los aires. Claro, como decía anteriormente, van a existir dos tipos de permiso de residencia, uno indefinido y otro limitado. El indefinido está dirigido para aquellos que estén o hayan estado residiendo en el Reino Unido durante 5 años de forma continuada, pudiendo ausentarse como máximo de 6 meses al año durante este periodo. Y en este caso se establece una serie de derechos diferentes a los derechos que tendría un permiso de residencia limitado, que sería aquellos españoles que estuvieran residiendo en el Reino Unido por un periodo inferior a los 5 años. A modo de ejemplo, los derechos de un permiso de residencia indefinido pues sería residir, trabajar y estudiar en el Reino Unido, obtener o poder solicitar la ciudadanía británica, derecho a asistencia sanitaria, a acudir al fondo de pensiones y prestaciones sociales si se cumplen los requisitos, a entrar y salir libremente del Reino Unido y ausentarse hasta 5 años sin perder este permiso de residencia, y a que sus hijos que hayan nacido en el Reino Unido sean automáticamente ciudadanos británicos. Uh-huh. Y si nos ponemos en el otro lado, si nos ponemos en el lado de un ciudadano británico que quiere seguir trabajando aquí en España o seguir viviendo aquí en España tras el Brexit, ¿cuál es el escenario? ¿Qué horizonte tiene por delante? Pues tenemos, en el caso de que haya un acuerdo de retirada y ese ciudadano esté inscrito en el Registro Central de Extranjería, podrán seguir sin problema residiendo en España. Únicamente tendrían que solicitar una tarjeta de identificación de extranjero antes del 31 de diciembre de 2020. Uh-huh.
y esa tarjeta se solicita en cualquier oficina de extranjería de la provincia donde resida actualmente el británico. En el caso de Brexituro serían considerados ciudadanos de tercer país, por lo tanto tendrían que acceder por los mismos mecanismos y normativas que el resto de ciudadanos para obtener ese permiso de residencia. Si están trabajando en España, un británico, en el caso de Brexituro, podrá seguir trabajando en España, pero necesitaría solicitar y preparar la documentación para seguir trabajando en España como ciudadano de un tercer país en un plazo máximo de 21 meses. Porque fíjate, yo me estoy ahora que estoy hablando contigo, me estoy imaginando, aparte de la incertidumbre del no saber qué va a ser de tu vida, tanto para un español que esté trabajando, viviendo en el Reino Unido, como para un británico que esté residiendo o trabajando aquí en España, porque pues todavía hay muchos interrogantes que nadie sabe todavía contestarlos. Claro, cosas que podías hacer antes de forma tan sencilla, pues quizás viajar a los países de la Unión Europea, o como estabas contando, los permisos de residencia, los permisos para trabajar, determinado tipo de ayudas, el acceso a la sanidad pública, fondos de pensiones, etcétera, poder estudiar. Todo eso, claro, después del 31 de octubre y dependiendo de si salen con acuerdo o sin acuerdo, claro, es que puede cambiar todo completamente, volver a rehacerlo. Claro, bueno, lo más probable es que continúe con lo que se ha establecido hasta ahora, y es el permiso de residencia indefinido o limitado, en el caso de españoles que estén residiendo, quieran residir y trabajar o estudiar en el Reino Unido, con esas diferencias y matices que hemos indicado para cada uno de los permisos. Pero efectivamente, hasta la fecha todo es bastante incierto y bueno, pues está un poco a expensas de lo que puede pasar, sobre todo los plazos y sobre todo las prórrogas que pueda haber. Uh-huh. Claro, porque estaba también ahora pensando y acordándome, sobre todo, bueno, igual que cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea, claro, algo que se nos ha olvidado ya, lo de usar el pasaporte para dentro de Europa, claro, tendremos que utilizar ese pasaporte porque ya estaríamos hablando del espacio Schengen de la Unión Europea, igual que sucedería con un británico si quiere viajar por los 27 Estados miembros de la Unión. En efecto, en este caso el británico tendría que contar con su pasaporte en vigor, así como el documento identificativo del residente si está residiendo en algún Estado miembro de la Unión Europea o espacio Schengen. Fíjate que llevamos con el Brexit, no sé si a vosotros en el despacho en Legalitas os pasa lo mismo, 3 años, yo creo, 3 años y poquito, desde que salió ese referéndum, desde que la mayoría de los británicos votaron a favor de salirse de la Unión Europea. Y a mí muchas veces me da la sensación, y lo comentamos aquí en la redacción, de si en todo este tiempo, aparte de luego las circunstancias, cómo se están desarrollando, si no ha habido tiempo, valga la redundancia, para ir preparando de uno y de otro lado, porque se van a quedar como en el aire pues lo que estamos comentando, lo que estás comentando ahora, permisos de residencia, permisos de trabajo, permisos para estudiar, sanidad pública, etcétera. Es decir, es como si todo este tiempo sabemos que va a llegar ese momento, 31 de octubre, pero lo vamos dejando todo para el final. Bueno, como en casi todos los cambios normativos que se producen tanto en un país como a nivel internacional, sí que es verdad que muchas veces en política se juega con esa incertidumbre para intentar obtener un mayor rédito de una o de otra parte. Yo tengo creo y estimo que con confianza que esto al final habrá prórrogas que serán a lo mejor incluso más allá de las que se han establecido hasta la fecha. Pero bueno, que eso es una presunción mía personal, pero viendo un poco y basada en mi experiencia. Y basada en tu experiencia, ya para terminar, Susana, en Legalitas, en el despacho, las consultas que recibís, un poco también cómo estáis viendo todo este tema del Brexit, de qué manera os puede afectar o os está afectando, porque también pues os llegarán casos, consultas de muchos ciudadanos que os pregunten, que quieran saber cuáles son sus derechos a partir, si en principio todo sale como está acordado, ese 31 de octubre. Sí, en efecto, casi todas las consultas que recibimos, lógicamente, son relativas a la incertidumbre que está generada en torno a la normativa y en torno a por la incertidumbre que hay con respecto a las negociaciones que se están llevando a cabo entre los estados de ambas partes. ¿Qué es lo que más les preocupa de las consultas que habéis recibido? Lógicamente, ¿qué ocurriría en el caso de que se diera un Brexituro?
Porque, bueno, en el caso de un Brexit con acuerdo de retirada, pues en este caso ya lo tenemos más prefijado, más predefinido. Pero es verdad que en el caso de que sea un Brexit duro, pues los plazos son más cortos o por lo menos el papeleo, por así decirlo, es más tedioso y hay más burocracia. Y sobre todo también me imagino porque si se prorroga el plazo también, o si el Reino Unido sale de la Unión Europea con un acuerdo, es cierto que las condiciones o los tratados que después se vayan a ir firmando se harán con una buena disposición por parte de ambas partes. En efecto, yo considero que es así también. Es decir, si hay un Brexit con un acuerdo de retirada, ya se deja predefinido por ambas partes cuáles van a ser los derechos de ambas ciudadanías que se van a seguir manteniendo. Además, sin embargo, si no hay acuerdo. Claro, además es que estamos, da la sensación, y esto lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, claro, también supone como darle la vuelta a todo, porque claro, no ha habido otro caso en toda Europa. En la historia de la Unión Europea, desde la Comunidad Económica Europea, no ha habido ningún caso de un país que haya decidido salirse del marco comunitario. Y claro, también me imagino que supone toda una tramitación y todo un papeleo y una burocracia absolutamente que yo no sé si somos conscientes de ello. No, yo creo que no somos tan conscientes de ello, y es verdad que estamos un poco viviendo esa historia, porque es la primera vez que ha ocurrido algo así, que un país ha querido salir de la Unión Europea de lo que es la Unión Europea. Entonces, y todo lo que implica la retirada de ese país socialmente, económicamente, a todos los niveles, es algo que yo creo que por lo menos no tengo la sensación de que no se está apreciando globalmente por parte de la ciudadanía, solamente respecto de las personas que realmente se vean y están siendo implicadas en cada uno o afectadas. Pues Susana Álvarez, abogada de Legalitas, gracias por respondernos a todas esas dudas y quedamos a la espera de ver cómo nuestros señores políticos lo solucionan todo. Gracias, buen fin de semana, hasta la próxima. Muchas gracias, Gemma, un saludo.